perdón por la pequeña interrupción, pero es una prueba para que ustedes vean de lo que le estamos diciendo. El apagoncito, vino el corte indeseado para darnos la razón, qué bueno que así sea, pero es para que ustedes vean cómo que se comportan esos monstruos cuando ellos tienen el dominio y el poder. Eso Marrancini humillando y haciendo que Tony Almonte le diga a su presidente, yo no estoy de acuerdo, pero no me queda más de otra que ponerle el cargo a su disposición. Bueno, pero eso no nos debe frenar, hay muchísimas cosas más. Lo de energía vamos a estar mucho más vigilantes, vamos a ver, darle seguimiento al mismo Ramón, y él propone muchísimas cosas ahí que nosotros estamos de acuerdo con eso y con lo de la guardia y la frontera, 100%. Y lo de nosotros montar clínicas móviles, parideras móviles. Pero las haitianas se van al río y nosotros hemos tenido que abrir la puerta por un sentido humano, porque cruzan la frontera y es el negociazo de la guardia, lo poco que le queda ahora en este del campo. Macutear a los haitianos, porque han frenado muchas cosas. Y la policía, su punto de droga, que lo dice Ramón, porque hay cosas de Ramón que pensamos igualito, y de Fafa y esa gente. ¿Qué otra realidad? Es por ahí que va la cosa. Porque si el director general de droga, Leonel, que dijo una vez, hay 42,000 puntos de droga y sé dónde están, porque tú cobras de ellos, porque tu peaje hay que pagarlo, farmacia, feria. Bueno, entremos en otra cosa. Fíjense, hablando de droga, vimos ahí como surgió ya en un periódico que nuestros cuerpos judiciales, sobre todo la Procuraduría, el cuerpo investigativo, el más importante, la piedra angular de que haya justicia, porque si no hay una Procuraduría y fiscales serios, bien pagos, porque no le podemos exigir, como dijo una vez Consuelo, que hasta lo discutimos. Bueno, los guardias y los policías son unos macoteros, hay que votarlo a todos, Consuelo. Ganan 5,000 pesitos. No importa, si no van a trabajar con una actividad que se vayan. Déjame morirme de hambre, porque yo soy serio. No los obliguemos, los que manejamos la sociedad, los que manejamos estos recursos que ustedes me están viendo y me siguen, y yo lo sé, que tengo unos cuantos. Primero honesto con nosotros mismos, primero debemos mirar hacia adentro, y fíjense la realidad. Un capo, se dice que de Estados Unidos, está llamando a ese tolete de mujeres, a procuradores ejemplares, porque siempre la humanidad, la sociedad, tiene sus recursos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando reconocemos uno bueno, vamos a darle protección. Ahora vamos a exigirle. Donde veamos cualquier debilidad en doña Miriam, hagámoslo, pero no hay. Pero lo mejor que ella tiene, ella no es selectiva, porque Jan Alain fue el que le hizo el daño y Danilo. Ella debe concentrarse en esos dos. No. Ella es una profesional seria, digna. Y no es el gobierno solo, la sociedad, ustedes, nosotros. Ojo aviso, ojo al Cristo, como dice el refrán. Con ella, con Jenny Berenice, con Camacho y todo el que lo merezca. Fíjense que este es el país de las dualidades. Y debemos aprovechar, con el caso de doña Miriam, cosas que desconocemos, hasta gente que nos dedicamos a esto. Aquí hay dos asociaciones de fiscales, pero las dos están de acuerdo a que a doña Miriam hay que darle la total, el 1000% de protección, igualito que al presidente de la Suprema, que al del Tribunal Constitucional, el nieto de Putarray, a vaina que yo no le veo sentido, pero que aquí lo desperdiciamos. Porque aquí tenemos que tratar, como vamos a entrar en este segmento de profundizar en la justicia, de esas cosas. Pero puse un meta que se me iba a pasar, que era lo primero que tenía que decir. Debo decirle, lamentablemente, pero ya era un hombre de avanzada edad. Se nos fue Juan Giuliano Turi. Esa familia que ha dado ciertos ejemplos, que nos ha servido positivamente, diría yo. Murió ya a unos 80 y pico de años, paz a su resto, a su alma, y condolencia a la familia.
Él fue uno de los primeros directores de la asociación de bancos y esas cosas, porque no había la superintendencia, no se había creado. Y el man se pasó por ahí, él le sirvió a la nación. Pasa sobre él. Pero vamos a seguir en lo que debe importar. El caso de Miriam, doña Miriam, los fiscales, la procuraduría, que se le dé seguimiento a que se cree. El Ministerio de Justicia, que era lo que exigía cuando Trujillo y hasta cuando Balaguer. Claro, eso era el servicio del régimen. Ahora debemos hacerlo como mandan las leyes modernas, como manda la época actual, un Ministerio de Justicia, pero con independencia, con leyes claras, no un paquete de leyes, no una maldición de leyes para que tengamos el paquete de la ley. En Rusia, ¿quién da más? Te tengo un paquete aquí para que a la medida de Putin. Eso fue lo que hizo el bandido de Lionel con el apoyo de Miguelito. ¿A qué consultó? ¿A quién consultó? Él salió a decir y se reunió con dos pendejos allá en Barahona. ¿Por qué ese simulador se hizo daño? Y Miguelito, y Danilo y todos sus socios. El peor daño. No. Ahí soy intransigente. En base a una cultura de paz, democracia y transparencia. Por eso hablamos, hemos dicho que salieron las encuestas. Y las que son de Lionel, bajar a Luis, no le queda de otra, todas se maquillan. Todos. Bueno, pero eso no es el tema de hoy. Sigamos con lo de la acusación que se le hace a la procuradora, de que no se, perdón, las amenazas. Pero aquí también debemos recalcar, que creo que en el otro segmento no nos dio, cuando dijimos, inventamos, que Guido le había ganado a Linares, al periodista, al empresario, una demanda de 5 millones y que se la ratificaron. Ya él tenía una primera sentencia. Porque él acusó a Guido de que era el recogedor del dinero de la droga, y eso a Guido se lo venían arrastrando del Hipólito. Mentiras y verdades, que por mentiras. Porque si fuera verdad, Guido tuviera muerto. Guido podrá haber tenido no una conducta 100%, su temperamento, su cosa, pero Guido es hijo del Moreno, mucho respeto. Y Guido ha tenido trayectoria y capacidad. Recuérdense que Guido fue nuestro último director del listín USA. O sea, él no tiene una trayectoria de trabajo. Y ahora mismo está al lado del PRM, que él dice de PRD, pero hace tiempo que él se desligó. Pero él tiene derecho a estar en uno o en el otro, es su derecho. Pero sí, ganó, y qué bueno. Nosotros eso nos alegra. Nosotros estimamos a Guido, porque Guido en una época que lo veíamos casi como hijo, él y a Fabricio. Cerrado, el tema no es ese, es que ganó la condena y lo felicitamos. Qué bueno que fuera así. Y como les digo a ustedes, mucho ojo, porque sabemos que hay secuelas. Ustedes verán a Danilo cuando decía, esos corruptos, uno no puede ni mentárselo, porque se ponen guapos, ni aceptan que son corruptos. Y ahí yo digo, farmacia fea, porque ahora Danilo anda escondido y no se sabe dónde está. Loco porque todo se caiga. Y eso, se meten en cualquier cosa en contra de doña Miriam y de esos fiscales, y no pierdan ustedes el juicio. Pero aterrizo. Fíjense lo que aquí se dio, lo que yo le decía a ustedes en este país, que es muy, muy especial. Tenemos de todo en abundancia, bueno y malo. Hay dos asociaciones de fiscales. ¿Pero por qué razón? Porque la primera, cuando no existían la Procuraduría General de la República, con todas sus reglas y consecuencias y normas, habían fiscales nombrados por el presidente o por el presidente de la Suprema, quien fuera nombrado por decreto. Y siguen ahí, y hay gente seria y buena. Entonces existen la asociación de fiscales, de procuradores fiscales, y la asociación de fiscales
de carrera. Esa es, Asociación de Fiscales de Carrera. O sea, lo que hicieron con el nuevo procedimiento, pasaron por una escuela y son graduados. Pero antes existían los fiscales que eran de carrera, porque eran todos abogados, doctores o licenciados, pero eran profesionales del derecho, no eran un invento. Mira que pase pasa cantando, ven que te voy a hacer fiscal, que tú sí eres bueno, porque yo sé que tú tienes una muñeca y un tolete en la mano, pantalla a toletazo, todo el que sea enemigo mío. Verbigracia, Leonel y Danilo, y ellos llevaban ahí al que se arrodillaba y decía, usted es el mejor, y ahí se va a hacer lo que usted diga. Y ese es el grave problema y el miedo que tenemos que estar muy chivos. Porque eso tanto Danilo como Leonel, esas dos asociaciones de malhechores, de bochistas, toda bochista, desgraciadamente, engañaron a un hombre tan bueno y lo penetraron y pudrieron sus ideales. Por eso es que le decimos a ustedes que los ideales se van para el carajo cuando llegan los intereses. Y por tanto, pero las dos asociaciones, tanto la que dirige Joel B. Peña Rojas, que es la de fiscales adscritos y en base a capacitarse exclusivamente en esa área después de ser abogado, y la Asociación de Fiscales Dominicanos, que no le quedó de otra de ellos de formar su asociación, inclusive primero, porque ya después que tengo que defenderme yo y defender mi sustento y el de mi familia, y muchos son buenos, y lo que hay que tratar de depurar a todos esos, y los leonelistas, los danilistas, el de Puerto Plata, el transfuguito, bueno, váyanse carajo para allá, exíjanle que ellos les dé comida, que lo mantengan, que robaron demasiado y tienen para hacer una procuraduría paralela. No es para que le investiguen todas sus vainas y los ayuden a salir airosos, como piensa Danilo, que ahora regaron por ahí que va a pedir asilo en Estados Unidos. Cretinos, hasta yo me incluyo. Hoy no acaban de mandar al de Perú, a Toledo, brillante profesional y catedrático de una de sus mejores universidades, que ellos no querían meterlo, pero de ahí a que viene la tenaz lucha contra la corrupción y la impunidad. Y Luis tiene un compromiso con esa embajada y lo sabemos. Ahora se ha manejado muy bien y pensando siempre primero en los derechos de los dominicanos y de la sociedad dominicana. Que falle, como dice Ramón, y se vean indicios que son preocupantes, en que él en su buena fe, él entiende que debe poner todo en manos de los fideicomisos. Y ahí sí hay un peligro. Sobre todo industrias tan importantes como la energía eléctrica, que todo el mundo de hoy depende de esas instituciones. En Estados Unidos hay estados que son privados y otros que no. Bueno, prueba es Nueva York con Edison, Florida Powerline, pero hay muchas en otras, que cuando ellos estaban haciendo esa transición neoliberal, o sea, del neoliberalismo, o sea, el liberalismo más poderoso, el que entiende que todo debe ser ellos, porque ellos son los dueños de los cuartos. Y no es así, porque el Estado no es dueño, pero maneja los aportes, los impuestos que le pagamos a esos abusadores empresarios, que hay un paquete, súper abusadores. Recuerden que lo he dicho, maldito es poca cosa, nada más pueden ir al infierno. ¿Qué ventaja tienen ellos? Y eso lo he oído decir entre infernales. Óyeme, el diablo no lo acepta ya, no a Celso. Si llega hasta le apaga el fuego, pero para él cogérselo todo y no robárselo. Tiene las normas para él imponer su cuarto y decir, ahora el infierno es mío y aquí cobro y sale y entra el que yo quiera. A esos extremos se llega. Y esas condiciones nos llevan también. Señores, Celso, muy justo, no pone un empleado de más. Pero donde él llegó de tierra arrasada es Atila y su jinete. Da mucha pena que el presidente nuestro del cambio sea hasta ingenuo, es como yo lo veo, y piensa que todo tiene la buena intención de él. Y fíjense como Ramón, después de acusarlo a él
de evasor de impuestos se dio cuenta que las offshore son leyes internacionales, y ahí ahora se devuelve y dice, no, espérense, no, eso no, porque ahora él está hablando en base a cuando él sea presidente. Sueño que yo lo veo muy remoto, porque dentro del mismo PRM, ahí nosotros, lo que haga ellos, lo vemos desde fuera y como aliados. Y su ingratitud no la podemos ahí evaluar, no, ellos internamente tienen derecho. Ahora sí, miren cosas que nos dan vergüenza. Ustedes verán ahorita cómo en ambas cámaras se reparte la danza de los millones para parte del Estado haber especializado 1 millón de auxilio a las madres más necesitadas para como incentivo el Día de las Madres. Y yo soy de los que digo que las madres no deben de tener un día especial. Todos los días son de esos seres que desde que paren, con excepciones, porque hemos visto madres que hasta que botan una cría en un basurero. Las excepciones confirman las reglas. Son seres anegados a esa parte de su ser que trajeron al mundo. Entonces, todos los días de las madres, lo que hay que pedirle a Dios es que todos los hijos seamos buenos y reconozcamos esos valores, porque hasta las maltratamos. Le llegamos a hablar hasta mal y negarle hasta el pan que estamos obligados también a salir a buscar para esas madres cuando se agota su vida útil. Pero eso es un problema, no es ni tanto del Estado, pero sí de la sociedad completa. Y por eso nos duele que el barrilito, a pesar de Dardo Estrella ser el presidente del Senado, y el cofrecito, porque es lo mismo, barrilito, cofrecito, uno y otra, yo no lo distingo, es la misma vaina. Son congresistas para servirnos y se sirven de nosotros. Pero Pacheco lo reparte alegremente, porque el que reparte y reparte, no es que le toque la mayor parte, pero sí todas las gracias y las simpatías, porque por estas manos pasan millones que llegan a bolsillos extraños, no tan extraños, porque el que no sea diputado o senador no disfruta de eso, pero es muy bueno darnos la ventaja a los que están, para si alguno de nosotros queremos aspirar, saber que es cuesta arriba que vamos, y muy cuesta arriba la barranca, casi empinada y un ángulo de 90 grados, que ni la gravedad misma nos haga, no nos lo permite. Pero así es lo empinado de una cuesta, para después que usted penetró en ese Congreso, no importa cómo, usted poder competir desde afuera. Entonces tenemos ahí gente que se mueren ahí, que salen pensionados, en base a mantener su parcela. Bueno, vimos el caso de Amable, que se nos fue y perdió la senaduría, pero fue un todo contra él. Vemos y aplaudimos, pero hay que reconocer el valor de cada quien. Justo lo primero, para servir a Dios, para servirle a la sociedad. Pero aquí estamos en un gobierno del cambio, penetrándolo, contaminándolo, y el presidente tiene que pararse a reflexionar. Y en esas alianzas pública-privada y manejadas por ese banco de reserva, son muchas las preocupaciones. Vamos a la pausa, porque el tiempo se nos acabó. Mañana continuamos y le damos a dar seguimiento a las amenazas a Miriam Germán. Hasta mañana y gracias. De la tarde, hora de que escuchemos el comentario de don Fafa Tavera. Realmente el tema de hoy entre ustedes y el de ayer también tiene que ver con una realidad. El gobierno ha convertido la alianza pública-privada en su oferta principal. Se murió hace mucho. Y al mismo tiempo ese gobierno elaboró 12 propuestas de reformas, ha organizado espacios para que se discuta, pero su énfasis ha estado en el problema de la alianza pública y privada. Yo siempre he dicho que la promoción de las 12 reformas debía ser el factor principal, que en todos los ámbitos hubiese una real movilización y explicación de qué se pretende y para qué quieren propiciarse 12 reformas.
Sin embargo, lo que ha tenido la mayor atención del gobierno, insisto, es la tendencia al acuerdo público-privado. Y en ese sentido, el tema eléctrico ha sido el eje principal. Es verdad que es la fuente de energía, la mayor actividad económica y lo esencial en una actividad económica y en una convivencia pacífica es la generación de energía. Y el gobierno arrastraba la construcción de una presa que era una aspiración como la matriz que iba a generar las energías que el país necesitaba, y sin embargo se hizo el énfasis en el factor de corrupción que se produjo administrándola. Y esa herencia de que se partió de que efectivamente fue un factor que propició la corrupción y sin embargo no se tomó ninguna medida para pedir cuenta a lo que se robó de Punta Catalina. Y ese hecho nos lleva a la situación en la que el gobierno, para insistir en el problema de la alianza pública-privada, nombra al frente de Punta Catalina a un empresario históricamente vinculado al sector y con una actitud entonces y ahora de promover el control privado sobre la generación de energía. Ese fue el hombre que dijo que el gobierno podía vender toda su planta eléctrica por $1 y que ganaba cuando él llegó allá. Al poner ahora a ese señor al frente de Punta Catalina, se le quitó la autoridad al ministro de Energía y Minas, que era en función de su cargo, ministro de Energía y Minas, quien debía ser el conductor de ese proceso que tiene que ver con la naturaleza de sus funciones. Pero quitaron al ministro y se la transfirieron a Celso Marrancini. No hubo ninguna reacción ni ningún revuelo, pero el hecho cierto es que al nombrar a Celso Marrancini se despojó de ese espacio de autoridad al ministro que le correspondía. Porque con Celso ahí el ministro no tiene ninguna capacidad ni tiene ningún poder. Fue despojado. Le quitaron la función esencial al ministro de Energía y Minas al transferirle el control de Punta Catalina a Celso Marrancini. Ha seguido el proceso. El proceso se ha agravado ahora porque ha aparecido una ola de apagones. Y Domingo dice que esos apagones, una tesis que usted no puede descartar, que esos apagones puede que sean parte de la presión del sector privado para agudizar el ámbito de la generación eléctrica y propiciar un acelerado proceso de transferencia para que sea el sector privado que maneje toda la energía. El gobierno ha hecho énfasis en el acuerdo de lo público y privado. Y en este caso, en el ambiente donde el gobierno tiene más inversión, es donde ha comenzado a hacer el esfuerzo de la integración de lo público y lo privado, que es en el campo eléctrico. Ahora estamos frente a una crisis. Y el ministro, que insisto, ya no es el responsable del campo eléctrico, porque de que pusieron a Celso Marrancini, eso fue retirado de su habilidad, de su dirección. El ministro de Energía y Minas hace una intervención anunciando que efectivamente en junio va a comenzar a mejorarse el tema eléctrico porque el gobierno va a comprar a 3 a 4 productores privados las energías que necesita para atenuar esa crisis. Es decir, ahora, después de esta crisis, que según Domingo puede ser inducida, creada para fortalecer la tendencia de que el sector privado la suma, ahora, en este momento, entonces crece la perspectiva de que el sector privado efectivamente sea apropiado del campo eléctrico. Le vamos a comprar la energía a productores privados,
Le hemos puesto el control de Punta Catalina a un agente, al más destacado empresario que tiene que ver con esa aspiración de la privatización de la energía. Y en este momento, pues, con una muestra de desencanto en todo el país, de protesta creciente en todos los pueblos por los apagones, el gobierno anuncia que va a llamar para que lo ayuden a nutrirse la generación de 4 empresas privadas. En cierta medida, es verdad que hay una renuncia progresiva de la dirección del Estado de la generación de la energía, que la tendencia de la alianza pública-privada ha alcanzado un nivel que el gobierno tiene que sentarse a verlo, porque ahora tiene una derivación, la desarticulación de la generación de energía. Para poder evitar ese deterioro, se justifica trayendo ahora el comercio con 4 generadoras privadas. De hecho, se está avanzando a entregar efectivamente el control del campo eléctrico al sector privado. Y yo creo que el gobierno tiene que reflexionar. Tiene que saber que no es verdad que la gente es indiferente a la ineficiencia e incluso en el campo eléctrico, e incluso a comenzar a aceptar como un argumento que la gravedad de la crisis es inducida para efectivamente justificar y acelerar el traspaso al sector privado del campo energético.